Un saludo para todos los queridos oyentes de nuestra emisora diocesana, Nuestra Señora del Socorro, y de las emisoras comunitarias que transmiten desde nuestras parroquias el programa de Siempre en Domingo. Con ustedes les habla el obispo diocesano, el señor Carlos Germán Mesa Ruiz. Los saludo muy cordialmente y a todas sus familias para que hayan pasado una semana muy llena de bendiciones. Y llegamos aquí al sexto domingo del tiempo ordinario, ya 17 de febrero, en donde la iglesia se reúne para alabar al Señor y darle la acción de gracias por todo lo que Él hace por nosotros. La misa del domingo que nos reúne a todos los creyentes para un encuentro con el Señor, con su palabra, con su liturgia, con la comunidad. El Evangelio de hoy, según San Lucas, lo encontramos en el capítulo 6, versículos 17 y después del 20 al 26. Es el sermón de las bienaventuranzas, pero según la versión de San Lucas, porque sabemos que también San Mateo tiene la versión propia de su Evangelio, con el sermón de las bienaventuranzas. Son diferentes, incluso en el número de ellas. San Mateo tiene más y aquí no encontramos sino 4, como vamos a escuchar en la lectura muy atenta del Santo Evangelio de hoy, que dice así: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Elegidos los 12 apóstoles, Jesús bajó con ellos de la montaña y se detuvo en un llano. Había allí una gran cantidad de discípulos y mucha gente del pueblo, proveniente de todo el país de los judíos y de Jerusalén y aun de la costa de Tiro y Sidón. Jesús dirigió la mirada hacia sus discípulos y dijo: Dichosos los pobres, porque el reino de Dios es para ustedes. Dichosos los que ahora pasan hambre, porque tendrán alimento en abundancia. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos cuando los hombres los odien, los excluyan de su compañía y los insulten, y aun rechacen su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de júbilo, porque en el cielo tienen reservado un gran premio. Así trataron los padres de esa gente a los profetas. En cambio, ay de ustedes los ricos, porque ya tuvieron su felicidad. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque pasarán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque tendrán que sufrir y llorar. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Así trataron los padres de esa gente a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pongámonos, queridos hermanos, en el contexto de esta narración del Evangelio de San Lucas. Nos comienza diciendo que nuestro Señor había elegido ya los 12 apóstoles y previamente a su elección estuvo de noche en oración. Es que con la oración Jesús iniciaba todos los acontecimientos o hechos más importantes de su vida como Mesías, como el Señor, como el Maestro. Y se trataba de elegir a quienes tenían que continuar su misión en la tierra, en la iglesia que Él iba a fundar, los apóstoles, los 12 apóstoles. Por eso, con ellos ya estando en la montaña en oración y habiéndolos elegido, nos dice el Evangelio, bajó con ellos de la montaña y ya vino al terreno llano, y allí fue donde se detuvo. ¿Por qué? Porque había encontrado una gran cantidad de discípulos, mucha gente del pueblo, proveniente de todos los países, no solamente de los judíos y de Jerusalén, sino de las otras regiones como las de Tiro y de Sidón. Y entonces, ante toda esta gente, Jesús, como siempre, encontraba pues el ambiente propicio para Él como Maestro enseñar. Y empezó dirigiendo la mirada hacia sus discípulos, porque hay ese tema
y esa circunstancia tan especial que Jesús dirige la mirada hacia sus discípulos, porque ¿qué es lo que va a pronunciar? ¿Cuál es el sermón que va a decir? Lo que llamamos el sermón de las bienaventuranzas según San Lucas. Pero comprendamos que estos son como dos páginas, una que realmente es de bienaventuranza y de dicha y de alegría para aquellos que nombra, y por eso se llaman las bienaventuranzas, y la otra página que es adversa a este mensaje, porque son los ayes de Jesús que pronuncia contra aquellos que realmente no van a ser bienaventurados ni felices. Esa es, dijéramos, como el enfrentamiento de dos páginas contrarias, el contraste, mejor, el contraste entre aquellos dichosos y aquellos sobre los cuales el Señor pronuncia unos ayes. Empieza la primera bienaventuranza: dichosos los pobres, porque el reino de Dios es para ustedes. Así les dijo a sus discípulos: dichosos los pobres de espíritu, los que no buscan solamente la riqueza para completar y transformar su vida, porque los bienes de la tierra no los van a satisfacer, sino los bienes que Dios nuestro Señor los trae. Por eso se habla de una pobreza espiritual, porque la pobreza material es un mal, ciertamente, no tener nada para su sustento, pero la pobreza espiritual es no apegarse a todos esos bienes para poder hacer las obras de caridad que se necesita hacer con los demás. Contra estos que nuestro Señor llama dichosos, los pobres, pronuncia su primer ay, que precisamente se dirige a las personas que tienen una actitud contraria. En cambio, dice: ay de ustedes los ricos, porque ya tuvieron su felicidad. Entonces, un contraste entre la pobreza y la riqueza. La pobreza de espíritu, que los hace ricos en Dios, y la riqueza de bienes materiales, que los hace pobres ante Dios. La segunda y tercera bienaventuranzas también tienen su respuesta en los ayes de que habla Jesús al final del Evangelio de hoy. Y dice así la segunda bienaventuranza: dichosos los que ahora pasan hambre, porque tendrán alimento en abundancia. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Y el contraste de la página contraria a estas actitudes, que son las que hacen feliz a la persona porque no están apegados, porque tienen hambre y sed de Dios, porque no es una alegría efímera que no llena el alma, sino que los deja vacíos. Por eso dice el Señor en sus ayes: ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque pasarán hambre. Precisamente esa hambre de Dios y de la vida eterna que se rechaza cuando solo se busca una satisfacción humana y los placeres y los ídolos de esta sociedad. Por eso también en el otro hay, contra la tercera bienaventuranza, dice: hay de los que ahora ríen, porque tendrán que sufrir y llorar. Son los contrastes de Jesús, porque este es el programa que Jesús coloca. El Papa Benedicto, en una de sus cartas, Alégrense y gócense, hablando del llamado a la santidad, coloca una catequesis bellísima sobre las bienaventuranzas según San Mateo, pero él advierte a todos los que están dirigidas esas palabras de su carta, es decir, a todos nosotros llamados a la santidad. Todo mundo está llamado a la santidad. No son santos solamente los que están canonizados y beatificados por la autoridad de la Iglesia, sino los que realmente obedecen a Dios, cumplen los mandamientos, siguen su santa voluntad, como lo rezamos en el Padre Nuestro, y no los caprichos o el camino de las pasiones y del odio y del mal que hoy busca mucha gente en busca de placer y de riqueza material. Por eso estarán muy alegres, pero su alegría es efímera, y por eso dice el Señor: ay de los que ahora ríen, porque tendrán que sufrir y llorar. Y finalmente la última bienaventuranza que trae Jesús hoy en la narración del Evangelio de San Lucas es que dichosos cuando los hombres los odien,
los excluyen de su compañía y los insulten, y aún rechacen su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Es que el rechazo es por el Hijo del Hombre, el rechazo es por decir que tienen fe, el rechazo es por decir que son cristianos, porque pertenecen a la iglesia de Cristo, y entonces hay mucha gente que los rechaza y rechaza la iglesia. Pero entonces nuestro Señor dice que hay de estos que realmente están hablando muy bien de todos los demás, porque así trataron los padres de esa gente a los falsos profetas. Los tenían como el número uno y con la importancia que humanamente se puede dar a una persona, pero es que no se buscan los honores, los puestos, la gloria de este mundo, sino que viviendo como Dios quiere, la vida de que se nos ha indicado vivir por la vocación y la misión que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos misioneros, estamos llamados a ser bienaventurados. Y el Papa decía, nos toca como caminar o correr esta carrera de la vida, este camino de la fe, como en contravía de la cultura de hoy, porque este no es el programa del mundo, el que nuestro Señor coloca aquí en este Evangelio de las bienaventuranzas, para que nosotros seamos felices y alcancemos el reino de los cielos. Pidamos al Señor que la ofrenda que hoy hacemos en la Santa Misa, de nuestra vida, de nuestro sacrificio, de nuestra tarea y nuestra entrega a la labor de bien y de servicio para los demás, como lo estamos imprimiendo, dijéramos así, en el programa de este año y de este quinquenio de la fase de la ministerial, sea que nuestra oración sea un verdadero servicio para Dios y para los demás, para que obtengamos la recompensa que el Señor tiene prometida a quienes cumplen sus mandamientos. Un saludo muy feliz a todos ustedes y una bendición para sus familias, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Muy buen domingo.